Hola, buen día. Vamos a hablar hoy de la Ley 2466 de 2025, la conocida reforma laboral, y en este caso vamos a hablar de la remuneración, vacaciones y jornada laboral. Comencemos con el tema de la remuneración, con recargos festivos y dominicales, que nos dice que en el artículo 179 habla de que esta reforma tuvo uno de los cambios con gran significado, ya que los recargos pasaron del 80% valor hora ordinaria desde el 1 de julio de 2025, pasó del 75% al 80%, teniendo un aumento gradual. ¿Cómo se hará? De 2026 subirá al 90% y a partir del 1 de julio de 2026, de 2027, subirá al 100%. El recargo nocturno. Este recargo nocturno tuvo una ampliación. Lo que antes comenzaba a las 10 de la noche ya va a comenzar desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana, con el mismo valor de recargo nocturno, que es el 35%. Ahora, las horas extra. Se conservan los mismos recargos, con las horas extras diurnas del 25%, adicional un 75%, incluyendo el 35% nocturno y 40% de las extras. Las horas límite por semana es de 12 horas y 2 horas diarias por día. Vamos a hablar de vacaciones ahora. Tuvo un cambio en cierto tipo de contrato. Contrato término fijo u hora labor, lo cual está escrito en el Código Sustantivo de Trabajo, parágrafo 1 del artículo 6. No hubo modificación alguna sobre los derechos de vacaciones regidas en el Código Sustantivo de Trabajo, y las empresas deberán seguir pagando todas las prestaciones sociales. Eh, También las personas contratadas seguirán teniendo sus derechos de vacaciones pagadas y prestaciones sociales, como vuelvo y lo digo. Ahora hablaremos del contrato de aprendizaje. Varios artículos están involucrados en la Ley 2466 de 2025. Hablan sobre la vigencia y obligaciones del empleador con contrato de aprendizaje. El artículo 21, que modifica el artículo 81 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual define que el contrato de aprendizaje es definido como un contrato especial y a término fijo con una duración máxima de 3 años, y aclara que la subordinación está limitada a sus propias actividades. El artículo 23 modifica el artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo de la Ley 789 de 2002. Establece que la obligación de contratación de aprendices está en las empresas, lo cual, por ejemplo, define la cantidad que debe pagar las empresas al SENA, un ejemplo, por cada aprendiz no contratado, lo cual es alrededor de 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, si no se contrata ningún aprendiz. La jornada laboral, el trabajo nocturno. En esta ley empieza el trabajo diurno, comienza a las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, y el nocturno empieza con el 35% de recargo desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Esta reforma tuvo una ampliación de 2 horas y va a tener un aumento progresivo de recargos nocturnos y festivos dominicales, con el 80% en 2025, el 90% en 2026 y el 100% al 2027. También vamos a hablar sobre una reducción progresiva de las horas semanales, los cuales nos dice, la reducción empezó con la ley 2101 de 2021. La nueva ley, que es la ley 2466 de 2025, la reforma laboral, aclara
que vamos a pasar de 48 horas semanales a 42 horas semanales, sin afectación de derechos o salarios de los empleados. Y va a tener una reducción gradual de esta forma, de la siguiente forma la ha tenido y la habrá. En julio de 2023 comenzó con 48 a 47 horas. En julio de 2024 bajó a 46 horas semanales. En julio de 2025 estamos en 44 horas semanales. Y para julio de 2026 vamos a estar en 42 horas semanales. Y ahora, como el último punto, hablamos del tiempo de alimentación, lo cual no está pues especificado de una manera concreta, pero está estipulado que, está especificado que el tiempo de alimentación no está haciendo parte de la jornada laboral, lo cual no es un tiempo remunerado, como lo dice el Código Sustantivo de Trabajo en el artículo 167. Hasta aquí sería el final por ahora. De todas maneras, muchas gracias por su atención y muchas gracias por su tiempo. Hola, buen día. Vamos a hablar hoy de la Ley 2466 de 2025, la conocida reforma laboral. Y en este caso vamos a hablar de la remuneración, vacaciones y jornada laboral. Comencemos con el tema de la remuneración, con recargos festivos y dominicales, que nos dice que en el artículo 179 habla de que esa reforma tuvo uno de los cambios con gran significado, ya que los recargos pasaron del 80% valor hora ordinaria desde el 1 de julio de 2025, pasó del 75% al 80%, teniendo un aumento gradual. ¿Cómo se hará? De 2026 subirá al 90% y a partir del 1 de julio de 2027, subirá al 100%. El recargo nocturno. Este recargo nocturno tuvo una ampliación. Lo que antes comenzaba a las 10 de la noche ya va a comenzar desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana, con el mismo valor de recargo nocturno, que es el 35%. Ahora, las horas extra. Se conservan los mismos recargos, con las horas extras diurnas del 25%, adicional un 75%, incluyendo el 35% nocturno y 40% de las extras. Las horas límite por semana es de 12 horas y 2 horas diarias por día. Vamos a hablar de vacaciones ahora. Tuvo un cambio en cierto tipo de contrato. Contrato término fijo u hora labor, lo cual está escrito en el Código Sustantivo de Trabajo, parágrafo 1 del artículo 6. No hubo modificación alguna sobre los derechos de vacaciones regidas en el Código Sustantivo de Trabajo y las empresas deberán seguir pagando todas las prestaciones sociales. También las personas contratadas seguirán teniendo sus derechos de vacaciones pagadas y prestaciones sociales, como vuelvo y lo digo. Ahora hablaremos del contrato de aprendizaje. Varios artículos están involucrados en la Ley 2466 de 2025, hablan sobre la vigencia y obligaciones del empleador con contrato de aprendizaje. El artículo 21, que modifica el artículo 81 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual define que el contrato de aprendizaje es definido como un contrato especial y a término fijo con una duración máxima de 3 años, y aclara que la subordinación está limitada a sus propias actividades. El artículo 23 modifica el artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo de la Ley 789 de 2002, establece que la obligación de contratación de aprendices está en las empresas, lo cual, por ejemplo, define la cantidad que debe pagar las empresas al SENA, un ejemplo, por cada aprendiz no contratado, lo cual es alrededor de 1.5
salarios mínimos mensuales legales vigentes, si no se contrata ningún aprendiz. La jornada laboral. El trabajo nocturno. En esta ley empieza el trabajo diurno, comienza a las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. El nocturno empieza con el 35% de recargo desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Esta reforma tuvo una ampliación de 2 horas y va a tener un aumento progresivo de recargos nocturnos y festivos dominicales con el 80% en 2025, el 90% en 2026 y el 100% al 2027. También vamos a hablar sobre una reducción progresiva de las horas semanales, los cuales son, nos dice, la reducción empezó con la ley 2101 de 2021, la nueva ley que es la ley 2466 de 2025, la reforma laboral aclara que vamos a pasar de 48 horas semanales a 42 horas semanales, sin afectación de derechos o salarios de los empleados. Y va a tener una reducción gradual de esta forma, de la siguiente forma la ha tenido y la habrá. En julio de 2023 comenzó con 48 a 47 horas. En julio de 2024 bajó a 46 horas semanales. En julio de 2025 estamos en 44 horas semanales. Y para julio de 2026 vamos a estar en 42 horas semanales. Y ahora, como el último punto, hablamos del tiempo de alimentación, lo cual no está pues especificado de una manera concreta, pero está especificado que el tiempo de alimentación no está haciendo parte de la jornada laboral, lo cual no es un tiempo remunerado, como lo dice el Código Sustantivo de Trabajo en el artículo 167. Hasta aquí sería el final por ahora. De todas maneras, muchas gracias por su atención y muchas gracias por su tiempo.